Bien, buenos días. Vamos a hablar sobre el predimensionamiento de elementos de estructuras de acero, o sea, estructuras metálicas, usando el programa PREDIN 2018 en su versión 5.1. La modulación en la mampostería, hemos hablado que trabajamos con luces entre 3 y 4 metros, en pórticos de concreto trabajamos luces de 5 a 8 metros, al igual que en los sistemas combinados. Y en los pórticos de acero podemos manejar luces un poco más grandes, entre 7 y 9 metros, aunque esto no es camisa de fuerza, o sea, pueden haber luces menores y también pueden haber luces mayores, solo que los elementos van a ser grandes, ¿no? Que los elementos horizontales, digamos, de vigas y losas, van a ser bastante, van a tener un espesor grande. En primer lugar, la relación de luces que se maneja en la estructura metálica debe estar entre 1,25 y 1,50, es decir, que la relación entre la longitud en un panel formado entre cuatro columnas, la longitud larga no debe ser más de 1,50 de la longitud corta, pero tampoco debe ser menor a esa relación, a 1,25 de la luz corta. Me explico, si la luz corta es de 6 metros, entonces la luz larga no debería ser ni menor de 7,50 ni mayor de 9 metros, ¿sí? 7,50 sale de multiplicar 6 por 1,25 y 9 metros sale de multiplicar 6 por 1,50. Entonces quiere decir que si la luz corta son 6 metros, entonces la luz larga debe estar entre 7,50 y 9 metros. La estructura de acero se puede decir que es básicamente un sistema estructural combinado, pues es como generalmente lo construimos, eh, donde las diagonales se colocan como elementos para proveer rigidez al desplazamiento lateral producido por sismo o viento, y eh, estas diagonales pues deben tener, digamos, cumplir el mismo concepto de equilibrio de rigideces que los sistemas combinados con pantallas de concreto, y preferiblemente las diagonales deben ir en la periferia. Si es posible hacer también estructura metálica sin diagonales, pero entonces es similar a la estructura de pórticos de concreto, donde los elementos verticales, columnas, van a ser bastante robustos comparados con esos mismos elementos verticales que tendríamos si utilizamos diagonales. La ubicación entonces debe ser similar a la de los edificios combinados, donde se busca principalmente colocarlos en la periferia y eh, colocarlos, digamos, equilibrados. Si yo coloco esta diagonal en este punto de acá debería haber una diagonal. Lo mismo que si coloco esta aquí, entonces debería buscar aquí sobre esta línea, ¿no? No tiene que ser exactamente como un espejo, así pues una simetría perfecta. Puede ser así como está en el caso de las diagonales de la mitad. Los tipos de diagonales que se pueden hacer, pues se pueden hacer las diagonales tradicionales, que son una X que cubre todo el marco que conforma dos columnas y la viga superior y las vigas inferiores. Pueden ser una X que cubra dos pisos, o sea, que arranque en un piso y termine en el piso superior, eh, ubicando el punto central sobre una de las losas, como muestra aquí en la figura. Pueden ser diagonales de este tipo, donde
y ya se juntan en un punto que es la viga, que arrancan desde los nudos de las columnas. Estas diagonales junto con las X tradicionales son denominadas diagonales concéntricas, tienen un centro común, o sea, se tocan en algún punto. Y las otras, como esta de aquí, es una diagonal excéntrica donde no hay un punto donde las diagonales dentro del marco, eh, conformado por dos columnas y las respectivas vigas, no hay un punto donde ellas se toquen, no hay un punto común, digamos, de toque de las dos diagonales. Entonces, por eso se les denomina diagonales excéntricas, igual que estas que han utilizado mucho por los japoneses. Las ventajas, pues, de estas diagonales excéntricas es la posibilidad de generar circulación a través de ellas en los pórticos, lo que no se logra con las diagonales concéntricas. Bueno, si tenemos aquí un bloque de 14 metros por 45 de largo, entonces la modulación que podríamos hacer es una modulación así como lo hemos hecho aquí, ¿cierto? Cada 9 metros en una dirección y cada 7 metros en la otra dirección, pues por las medidas que tiene, entonces nos cuadra perfecta esa modulación. Digamos que si tuviéramos este edificio con esta modulación ya pues predeterminada, entonces vamos a ver cómo nos meteríamos al programa para hacer la distribución. Entonces, en primer lugar, eh, teniendo estas luces que se pueden observar aquí, la idea es que en la estructura metálica las viguetas se ubicarían para el sentido largo, a diferencia de los pórticos donde los ubicaríamos hacia el lado corto. O sea, las viguetas en los pórticos las orientaríamos así, hacia los ejes literales, hacia las letras. En cambio, en la estructura metálica conviene más hacerlo hacia los números, o sea, hacia los ejes numerales, es decir, en este sentido, donde están las luces más largas. Esto porque digamos un elemento metálico ya tiene una dimensión específica y tiene una resistencia alta para trabajar con luces grandes, entonces pues se aprovecha esa capacidad del material, ¿cierto? Porque es posible que el mismo perfil que sirve para esta luz de 790 sea el mismo que sirva para esta luz de 560, porque digamos el perfil más pequeño a ese ya tendría una resistencia mucho menor que como para trabajar en esta luz de 560. Entonces es preferible utilizarlo para el lado más largo. En el concreto se busca para el lado más corto para que las vigas o las losas den de menor dimensión. Entonces la idea es que lo primero que colocamos son las vigas de carga que irían en el sentido eh, de los ejes cortos, ¿cierto? O sea, de los alfabéticos. Y las vigas de amarre, estas serían las vigas de carga, ¿cierto? Y las vigas de amarre irían en el sentido de los ejes numéricos, es decir, en los ejes largos, que serían estas verdecitas que se pueden ver ahí en la figura. Las viguetas entonces se armarían hacia el lado largo, ¿cierto? Y pues si yo tengo las separaciones máximas de esas viguetas es de 2 metros máximo, ¿cierto? Pueden estar a menos, pues dependiendo de las luces que uno tenga. Pero pues para aprovechar más el material, pues uno las puede colocar hasta 2 metros. Entonces, separaciones a ejes, ¿no? De esas viguetas. Entonces, si yo en el primer tramo tengo 560, es decir, desde aquí hasta acá tengo 560, voy a colocar mis viguetas en esta dirección. Entonces, quiere decir que yo 560 lo divido entre 2 metros, que es la luz, el espacio máximo que voy a tener entre viguetas,
y eso me da 2.8, lo aproximo a 3 y entonces voy a tener 3 espacios, ¿sí? El número de viguetas pues van a ser 2, no necesito sino 2 viguetas si tengo 3 espacios, es decir, eh, que la separación entre viguetas realmente va a quedar a 1,85 aproximadamente y no a 2 metros, ¿cierto? Es decir, que las viguetas van a ser una que coloco aquí y otra que coloco aquí y los espacios van a ser más o menos 1,85. Para la otra luz de 630, pues también esa me dan, si la vemos aquí, me dan 4 espacios, ¿cierto? Eh, es decir, 3 viguetas, y yo hago la división de los 630 entre esos 4 espacios, me dan a 1,60, o sea que a este lado las viguetas no van a quedar a la misma separación de acá, sino que van a quedar a 1,60. Entonces voy a usar 3 viguetas separadas cada 1,60, mientras que acá en el primer tramo, entre los ejes 3 y 2, voy a usar 2 viguetas separadas a 1,85. En el voladizo, pues no necesito sino una vigueta en el borde, ¿cierto? Para sostener la porción de losa que va en el voladizo. Y pues me faltan colocar viguetas de borde aquí en los remates de los voladizos de las viguetas. No se colocan riostras normalmente en este tipo de losas cuando ya son elementos que dan muy altos, entonces es necesario colocar unas viguetas riostras aquí en los intermedios, ¿cierto? De los espacios entre la vigueta, perdón, entre las vigas de carga, entonces se coloca unas riostras aquí, pero cuando las viguetas son excesivamente altas o las vigas son excesivamente altas, como pasa en los puentes, si ustedes observan los puentes metálicos, ese tipo de elementos se pueden observar. Aquí vemos pues de nuevo la vigueta, es decir que esta vigueta tipo, cada una de estas viguetas pues eh, se apoyan sobre los ejes C, B y A y tienen una luz de 1,55, 720, 790, mientras que las vigas de carga que se apoyan en los ejes 1, 2 y 3 tienen luces de 1,35, 560 y 630. Entonces, para dimensionar necesitamos simplemente saber que el uso que le vamos a dar, por ejemplo, en este caso es de comercio, que la luz máxima de la viga de carga es de 630, que la luz máxima de la viga de amarre es de 790 y que la luz máxima de la vigueta es de 790. Claro, la luz de la viga de amarre y la vigueta deben coincidir porque son paralelas. Esos serían los datos que necesitaríamos para entrar al programa a dimensionar las losas, ¿sí? Entonces serían exactamente estos datos. El programa entonces tiene esta interfase donde vamos a entrar aquí, le vamos a meter este dato del tipo de uso, eso nos da la carga pues por metro cuadrado, le vamos a dar la luz de la viga de carga, la luz de la viga de amarre y la luz de la vigueta. Estos dos deben coincidir, ¿no? Hay un mensaje aquí que le aparece que le pregunta si coincide. Y este va a ser el dimensionamiento que da el programa. Entonces dice que es una losa en steel deck, donde la viga de carga es una viga IP300, donde la viga de amarre es una viga IP300 también, y la vigueta es una IP270. Una IP300 es una viga que tiene 300 milímetros de alto, o sea, 30 centímetros, y su ancho es más o menos la mitad de la altura, o sea, 15 centímetros en este caso. Esto es para las cargas sobre la losa, entonces igual que en el programa le meten el tipo de losa, la baldosa, los cielos y el uso, y él le calcula las cargas por metro,
cuadrado de los